Macron ve la muerte de cerca en Siria, que Trump ayudó a legitimar después de que bombas explotaron cerca del hotel donde el presidente francés se hospedaba en Damasco. El ataque ocurrió este martes, 7 de julio de 2026, en el segundo día de la visita de Emmanuel Macron al gobierno de Ahmed al-Sharaa, el nuevo hombre fuerte sirio que derrocó a Bashar al-Assad y ahora intenta venderle a Occidente una imagen de estabilidad. Bienvenidos al Palacio del Pueblo y bienvenidos a la Nueva Siria. Hoy, en esta sala, se reúne el pulso de las materias primas de la industria y la economía. Quien quiera sentir el pulso del pueblo en el mundo, escucha los aviones, observa los aeropuertos, ve dónde la energía y el agua siguen funcionando, observa la construcción de hospitales y lee sobre fábricas y refinerías. El Palacio del Pueblo los recibe para que vean cuál es el camino profético de nuestro país. Macron no resultó herido porque ya había dejado la región y se encontraba en el Palacio Presidencial, reunido con al-Sharaa, cuando la zona del Four Seasons y del Ministerio de Turismo fue sacudida por las explosiones. Las autoridades sirias hablan de 18 heridos, incluidos policías, y hasta ahora ninguna organización se ha atribuido la autoría. En las primeras noticias que circularon, se informó de 3 explosiones. La investigación de agencias internacionales confirmó 2 bombas improvisadas. Fuera del perímetro de seguridad de Macron, la visita continuó, pero el mensaje fue contundente. La nueva Siria, que Macron intentó abrazar, con empresas francesas bajo el brazo y el aval occidental sobre la mesa, ni siquiera controla el propio corazón de la capital. ¿Quién quería atacar a Macron? ¿Por qué Damasco falló justo en la visita más simbólica del nuevo régimen? ¿Cómo Trump se convirtió en el garante de esta nueva Siria? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte, porque aquí hay videos así todos los días. El atentado ocurrió en una zona sensible de Damasco, cerca del Hotel Four Seasons, del Ministerio de Turismo y del Museo Nacional. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Macron había pasado la noche en el hotel y salió poco antes rumbo al Palacio Presidencial. Las explosiones ocurrieron después de la salida de la comitiva. El gobierno sirio dijo que las fuerzas de seguridad ya habían localizado los artefactos y estaban intentando actuar cuando ocurrió la detonación. La escena expuso una falla que el gobierno de Ahmed al-Sharaa no quería mostrar. Macron llegó a Siria para abrir puertas, posar como líder europeo capaz de conversar con el nuevo poder en Damasco y presentar a Francia como socia de la reconstrucción. El problema es que el ataque ocurrió justamente mientras él intentaba mostrar que Siria estaba lista para volver al circuito diplomático y económico internacional. El viaje fue considerado histórico porque marcó la primera visita de un jefe de Estado de la Unión Europea a Siria desde la caída de Bashar al-Assad en 2024. El francés llevó a ejecutivos de Total Energies y de CEPI CMA CGM, 2 gigantes franceses ligados a la energía, el transporte y la logística. La agenda era reconstrucción, contratos, corredores comerciales, aviación, bancos y el retorno de parte de los activos ligados a la antigua familia Assad. Francia quería entrar temprano en el nuevo tablero sirio. La CMA-CGM firmó un acuerdo para operar carga aérea en el Aeropuerto Internacional de Damasco y avanzar en puertos secos. Total Energies discutió el contrato de cierre, exploración. Ahmed al-Sharaa usó la visita para decir que quiere a Francia como socio principal. Él dijo que después de la crisis en el estrecho de Hormuz, el mundo se dio cuenta del valor de los corredores comerciales seguros y que la geografía siria volvió a tener un papel vital.
Permítanme hablar sobre la grandiosa Siria, sobre una región estratégicamente debilitada que conecta el mar Mediterráneo con el Golfo y con Irak, y que está a pocas horas de distancia de mi ruta actual. Y después de la crisis de los últimos 5 años que todos vivimos este año, el mundo deja de lado valores como zonas de amortiguamiento, viajes y realeza, y hay una importancia geográfica. El discurso muestra la ambición del nuevo gobierno, transformar Siria en un paso entre el Golfo, Irak, Turquía y el Mediterráneo. Si el mar se vuelve un riesgo, Damasco intenta vender tierra firme como solución. Ahí es donde entra el apoyo de Trump. El presidente de Estados Unidos ya venía tratando a al-Shara como una pieza útil para reorganizar Medio Oriente. En junio, Trump dijo que había hablado con el líder sirio sobre Hezbollah en Líbano. También elogió a al-Shara diciendo que no era un Boy Scout, pero que había hecho un trabajo impresionante para unir a Siria. La declaración dejó clara la apuesta estadounidense: usar al nuevo gobierno sirio contra la influencia de Irán y contra Hezbollah, aunque ese gobierno todavía tenga un pasado turbio y una seguridad frágil. Macron intentó ocupar el espacio europeo en esa misma apuesta. Mientras Trump abrió el camino político, el francés intentó llegar con empresas, diplomacia y capital simbólico. Pero las bombas cerca del hotel mostraron el riesgo de esa prisa. Al-Shara quiere reconocimiento internacional, quiere dinero para la reconstrucción y quiere dejar atrás la imagen de antiguo comandante vinculado a Al-Qaeda. Más explosiones en el centro de Damasco durante la visita de un presidente europeo le dicen al mundo que la transición aún está rodeada de fisuras. Analistas consultados por la prensa internacional dicen que la delegación francesa pudo haber sido el objetivo. Alguien logró sacudir Damasco en el momento en que la nueva Siria quería parecer confiable. El ataque también ocurrió pocos días después de otra explosión en una cafetería en el centro de Damasco, cerca del Palacio de Justicia. Ese atentado dejó muertos y heridos y levantó sospechas sobre células del Estado Islámico y grupos que quieren sabotear la transición. La secuencia preocupa porque muestra que el problema no es solo un susto aislado. Es una disputa por control, miedo y autoridad dentro de una capital que intenta convencer a inversionistas extranjeros de que está lista para recibir dinero. El nuevo liderazgo sirio intenta presentarse como moderado, pero sigue bajo la desconfianza de minorías religiosas y grupos internos. El propio al-Shara prometió inclusión, pero Siria pasó por episodios graves de violencia sectaria después de la caída de Assad. Cristianos, drusos, alawitas y otros grupos aún observan al nuevo poder con preocupación. El ataque contra la iglesia Mar Elías en Damasco en 2025 reforzó ese clima de miedo entre los cristianos. Trump lo sabe, pero trabaja con la lógica de la fuerza. Para él, al-Shara puede ser lo suficientemente duro para enfrentar a Hezbollah y reducir la influencia iraní. El problema es que cuando un líder con ese pasado recibe el aval de Washington y la alfombra roja de Macron, la pregunta crece: ¿Occidente está comprando estabilidad real? ¿O solo está apostando en otro hombre fuerte para resolver un problema antiguo? La conversación sobre el Líbano deja esto aún más claro. Trump ya planteó la posibilidad de que fuerzas sirias ayuden en el combate contra Hezbollah. Al-Shara rechazó públicamente la idea de entrar en Líbano, alegando que eso podría encender tensiones sectarias. Macron también advirtió contra cualquier intervención siria en la frontera libanesa, pero la presión estadounidense existe y Siria se ha convertido en una pieza de un juego mayor, que involucra a Israel, Irán, Líbano, Turquía y Estados Unidos. Turquía entró en esta ecuación con fuerza. Trump elogió a Recep Tayyip Erdogan y dijo que Turquía se ha convertido en una nación militarmente poderosa. Relación. Turquía se ha convertido, bajo el presidente, en un país muy poderoso militarmente. La gente no sabe cuán poderosa es realmente y tienen mucho de nuestro equipo y tienen muchos soldados excelentes. Y no fue un comentario aislado. Turquía tiene la segunda fuerza militar más grande de la OTAN y hoy aparece como un puente entre Trump, al-Shara y la nueva arquitectura de seguridad en Medio Oriente. Por causa del presidente, sabes, tenemos una relación muy buena con el nuevo líder de Siria y él ha hecho un trabajo increíble. En 1 año y medio unió a todo el país y yo tengo una relación muy buena con él. Y alguien dijo, bueno, es un poco duro ponerlo ahí. Yo lo aprobé junto con el presidente. Los dos realmente lo queríamos y él hizo un gran trabajo.
Él hizo un gran trabajo, logró unir todo. No es un trabajo fácil. Y en Ankara, Trump también afirmó que planea levantar las sanciones contra Turquía y evaluar la venta de cazas F-35, un tema que afecta directamente el equilibrio militar de la región. Eso ayuda a explicar por qué Macron fue a Damasco antes de la cumbre de la OTAN en Turquía. Francia intentó llegar al debate con presencia propia en Siria, antes de que el nuevo orden regional fuera escrito solo por Washington y Ankara. Macron quiso aparecer como el líder europeo relevante, capaz de hablar con al-Shara, negociar la reconstrucción y colocar a las empresas francesas en el centro de la recuperación siria. Mientras Macron intentaba proyectarse fuera de Francia, la política francesa hervía en París. Marine Le Pen recibió una decisión judicial que, en la práctica, mantiene su posibilidad de disputar la elección presidencial de 2027, pero con una condición muy dura: monitoreo electrónico durante un año. Francia intentó hasta entonces. La justicia redujo la inelegibilidad, pero mantuvo la condena en el caso de uso indebido de recursos del Parlamento Europeo por su partido Reunión Nacional. Para muchos conservadores, la lectura política es evidente. Cuando la derecha crece, el sistema jurídico se convierte en un campo de batalla. Macron evitó comentar la decisión de Le Pen durante la conferencia de prensa en Siria. Dijo que el presidente no debe hablar sobre decisiones judiciales. El presidente francés estaba en Damasco intentando dar legitimidad a un gobierno que movía el pasado yihadista, mientras su principal adversaria en casa enfrentaba restricciones que pueden moldear la elección francesa. Al-Shara quiere vender a Siria como un corredor seguro después de la crisis de Hormuz. Pero el día en que el visitante occidental más importante llegó a la capital, las bombas hablaron más alto que los acuerdos. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Apoya nuestro proyecto y contribuye financieramente a través de la clave PIX que aparece en tu pantalla. Apoya Somos, un canal independiente enfocado en mantenerte informado con la verdad. Tu contribución nos ayuda a seguir adelante.